Hoy en La Salud es lo primero hablamos de un problema por el que todos y todas hemos pasado a lo largo de nuestras vidas. El dolor lumbar es un amigo persistente en algunos casos. Hoy hablamos de él, de cómo tratarlo y de cuándo se convierte en un problema. Bueno, hablamos con la doctora Isabel Romero. Bienvenida, Isabel, a nuestro programa. Gracias. Hoy hablamos de algo que nos toca a todos alguna vez en la vida, que es la lumbalgia. Sí. ¿Verdad? Explícanos un poquito, Isabel. Sí, eso mismo. ¿Qué es la lumbalgia, ¿no? He decidido hablar de la lumbalgia porque es un problema bastante común y es uno de los mayores problemas en los países industrializados. De hecho, se ve que el 70% o más de la población a lo largo de su vida al menos sufre un episodio de lumbalgia entre los 25 y los 55 años, o sea que prácticamente no se libra nadie. Entonces esto supone una gran repercusión tanto en el asentismo laboral, los gastos de medicina y la discapacidad que supone este tipo de dolor. Es curioso que parece que a uno nunca le va a tocar este tipo de cosas y llega un día y te toca. Sí, esto aparece además de buenas a primeras, tampoco hace falta que hagamos grandes cosas como se piensa. A pesar de eso, se ve que la mayoría son casos leves y sin importancia, solo tienen una patología grave, como ves el 1 o el 2% de los casos. Y luego el 80% son lo que nosotros llamamos causas inespecíficas. Nada en concreto. No sabemos por qué, ¿no? Un poco de todo, pero no hay una causa que tú digas, esta es la causa concreta de mi dolor de espalda. Que afortunadamente es la mayoría, ¿no? Es la mayoría, el 80%, como ves. Hay varios tipos de dolor lumbar, además, ¿no? No solo... hablamos de lumbalgia en general, sí, pero claro, hay diferentes grados, ¿no? Dolor lumbar, a lo que llamamos, es por la localización. Un dolor lumbar es el dolor que empieza desde el final de la parrilla costal hasta la zona del pliegue inferior del glúteo, hasta por debajo del culete. Hay veces que el dolor se viene un poco irradiado por la pierna, que es cuando sigue el trayecto del nervio ciático, la ciática de toda la vida, ¿no? Que se conoce. Pero el nombre es por la localización. Luego, en función de lo que nos dure ese tipo de dolor, nosotros lo clasificamos en agudo, subagudo y crónico, que eso nos va a influir luego más bien para el tratamiento. El dolor agudo es el que es muy reciente, que es menos de mes y medio, el subagudo entre mes y medio y 3 meses, y ya cuando se cronifica a partir de los 3 meses. ¿Vale? Entonces, ahora si quieres... Sí, luego lo veremos todo en profundidad. Vemos luego el tratamiento y ahora, si quieres, empezamos a ver Vamos a ver eso, las causas. ¿Por qué nos duele la espalda? Para eso os he puesto un dibujo explicando un poquito qué es la columna. La columna, como veis ahí en el dibujo, no es solo las vértebras y los discos, que es lo que comúnmente más se conoce, ¿no? La hernia de disco. No, la espalda influye en un montón de elementos. Tenemos músculos, tenemos ligamentos, hay raíces nerviosas, está la médula que va en medio de todas las vértebras, y lo que se encarga la columna es de sostener la parte superior del cuerpo, de mover el tronco y a la vez protege esa médula espinal, que es la que se encarga del funcionamiento de que podamos caminar, básicamente. Entonces, cualquiera de estos elementos puede fallar en cualquier momento. Entonces, por eso nosotros dividimos las causas de la lumbalgia en mecánica y no mecánica. Las lumbalgias mecánicas son estas que hemos dicho antes, que son de causa inespecífica, el 80% de... Te viene un buen día y, bueno, por cualquier motivo ajeno a ti, digamos, ¿no? Exactamente, cualquier motivo. Y esto, normalmente son estos 3 tipos de causas. Una sobrecarga funcional o postural, pues por el propio uso de la espalda. Que haya una patología realmente en ese disco que hemos visto que separa las vértebras, o un desgaste de la columna. La columna se gasta, igual que nos salen, yo siempre digo lo mismo en la consulta, soy muy repetitiva, igual que nos salen las canas y las arrugas, pues la columna también se va gastando. Claro. La maquinaria al final. Sí. Eso, somos una máquina, claro. ¿Sí? Entonces, del propio uso se va deteriorando, y se deteriora desde los 20 años, no se deteriora a partir de los 40. A partir de los 40. No, esto va desde bien pronto. Uno deja de crecer a los 20 y ahí ya es cuando empieza a gastarse. Y luego hay un pequeño número de lumbalgia que llamamos no mecánica,
que entonces son, como ves eso, pues otro tipo de dolores, a lo mejor un dolor ginecológico, un dolor en el riñón que se refleja en esa misma zona, en la espalda, y parece que es por un dolor en la columna lumbar y es por otro tipo de causa, una infección, una neoplasia, ¿vale? Son ese tipo de causas. Vale. ¿Las vemos una a una, te parece? Entonces vamos a ir viendo. Vamos a ir viéndolas. Empezamos. Sobrecarga funcional y postural. Esto es lo que todo el mundo piensa, que a uno le duele la espalda porque carga peso. O está, no. El que está sentado todo el día en la silla le duele exactamente también, ¿no? Igual. El deportista, es muy bueno el deporte, pero claro, un deporte de alto impacto con movimientos repetitivos también nos puede causar un dolor en la espalda, porque al final es un movimiento continuo echando mucho peso en la misma zona del cuerpo. Y al final, ¿qué nos provoca? Pues eso, pequeñas lesiones, pequeños microtraumatismos que se van repitiendo en el día a día por estar mucho tiempo sentado en la misma postura, por hacer giros, por cargar peso de una manera inadecuada. Y entonces esos ligamentos se rompen, que van uniendo una vértebra y otra se van rompiendo. Y si ve que es verdad que ese tipo de microtraumatismo, eso no lo vemos en ninguna prueba diagnóstica, eso no se ve en una radiografía, no se ve en una resonancia, son lesiones tan mínimas que no se llegan a identificar. Entonces, por eso muchas veces hablamos de esas causas inespecíficas, porque no llegamos en concreto a saber cuál es, ¿no? Cuál es porque no podemos verla, básicamente. Exactamente. Vamos a ver también la patología discal, si te parece, Isabel. Ahí está que es lo que mencionábamos antes, ¿no? El famoso disco, ¿no? Eso es una pequeña esponjita, el disco es una pequeña esponjita que hay entre una vértebra y otra. Las vértebras son muy duras, entonces para dar esa movilidad que tiene el cuerpo necesita algo un poco más blandito y que amortigüe todo el peso que carga. Y para eso está el disco. Separa las vértebras, permite el movimiento y amortigua la carga. Pero ese disco también llega a un momento que se va gastando. Hay veces que es por un traumatismo fuerte, los deportistas pasa, que por la sobrecarga del día a día, si es un impacto muy, muy severo, los discos acaban saliéndose en un accidente de tráfico, ese tipo de lesiones, o por el propio envejecimiento, que el disco se va deteriorando y va saliendo de su sitio, entonces como vemos ahí en la imagen, va ocupando ese espacio que hay detrás. Y por ahí es por donde va la médula espinal, que es de donde salen todos los nervios que van a las piernas. Eso es la hernia, ¿no? Cuando se sale de su sitio es cuando llamamos hernia de disco, ¿no? Esa es la llamada hernia de disco, sí. Una vez que se sale el disco y contacta ahí con la... Esto también da dolor, no solo en esa zona lumbar, sino en otras zonas también podría ser, ¿no? Claro, ahí es cuando el dolor sobre todo se irradia por las piernas, porque lo que hace es irritar las raíces nerviosas y nervios que llegan hasta el pie. Las molestias en la zona perianal, en las piernas. ¿Y en el caso de la patología degenerativa? Que es Ese es el siguiente, la patología degenerativa, que tiene muchos nombres. Espondiloartrosis, artrosis lumbar, síndrome facetario. En definitiva, es lo que te he comentado antes, es el desgaste de la columna. Los cartílagos que están en las articulaciones entre una vértebra y otra se van deteriorando, se van gastando y hacen al final que no funcione correctamente la columna. El movimiento se va limitando, no es uno tan ágil y todo eso crea como una inestabilidad entre las vértebras, la musculatura y los ligamentos de toda esa zona. ¿Este tipo de patología se puede dar a edades tempranas o son ya más frecuentes en edades tardías? Eso evidentemente es más frecuente según vamos cumpliendo edad, pero como te he comentado antes, desde los 20 años el deterioro empieza en función de lo que tú uses la espalda y cómo la uses, eso se gasta más o menos rápido. O sea que hay que cuidarse también la espalda, ¿no? Exactamente, entonces hay quien con 25 años y si no se ha cuidado un poquito pues estamos cascaillos. Luego te encuentras el abuelo con 80 que está estupendo. Depende un poco. El ejercicio sobre todo es lo que frena, un ejercicio moderado es lo que frena este tipo de patología de desgaste. Vida sana al final, ¿no? Que es lo que decimos para casi todas las patologías que vemos en el programa, ¿no? Exactamente. ¿Cómo lo diagnosticáis, Isabel? ¿Cómo hacéis el diagnóstico de cuando llega una persona a la consulta? Eso, pues mira, como te he dicho, lo principal es una buena historia clínica,
porque, como ya te he comentado antes, las pruebas diagnósticas, las pruebas que tenemos no siempre nos informan de la lesión que hay. Entonces, lo fundamental es un cuestionario al paciente desde el primer momento. Hay que preguntarle por sus antecedentes personales, porque hay veces que si el hombre ya está diagnosticado de un tumor o de alguna otra patología renal o ginecológica, pues ya te orienta a otro tipo de patología que a lo mejor no son indicativas de una lumbalgia mecánica. Y luego es muy importante también la característica del dolor. No todos los dolores son iguales, ni han empezado de la misma manera, ni están localizados en el mismo sitio. No es lo mismo que te empiece después de un accidente de tráfico, que haya sido algo progresivo a lo largo de tu día a día en el trabajo. Como hemos dicho antes, tampoco es lo mismo que esté localizado solo en la zona de la cintura, a que se irradie por la pierna. También, muy importante, hay ciertos movimientos, posturas o factores que te aumentan o te alivian ese dolor que tú tienes, y eso a nosotros también nos indica bastante. ¿Cuál puede ser la procedencia? Normalmente, ¿no? Cuando uno se flexiona y le duele y le alivia, es porque tiene una estenosis de canal. Entonces, todo este tipo de preguntas a nosotros nos orienta mucho en el diagnóstico. Con la historia clínica casi podemos decir ya lo que es, ¿no? Más o menos por qué duele. Pero no siempre es suficiente. No siempre es suficiente, evidentemente. Hay veces que, bueno, esto también es la exploración física, que también nos ayuda. Si vemos que hay alguna asimetría en la espalda, alguna curva, un punto en concreto doloroso, tocamos una contractura, pues ya nos indica que la lesión está más en ese músculo en concreto que no en otra zona. Y fundamental la exploración neurológica, que es lo que nos indica un poco si hay más gravedad o menos. ¿Cómo se hace esa exploración? La exploración neurológica es lo del martillito, explorar la fuerza en las piernas, la sensibilidad y los reflejos. Si una de esas tres cosas falla, pues ya es un punto negativo. Son los fallos de la exploración neurológica. ¿Vale? ¿Y cuándo tiene un paciente que alarmarse, digamos? ¿Cuándo tiene que decidir acudir a vuestra consulta en este caso? Eso, mira, yo he intentado resumir un poco los signos de alarma, que en realidad son muchos, pero en pocos casos se dan. Como signo de alarma, pues una persona de menos de 20 años que haya tenido problemas lumbares nos tiene que llamar la atención porque no es lo normal, no es lo habitual, o mayor de 50 años. Luego, como antecedentes, el que haya tenido un traumatismo, un golpe, una sobrecarga, un accidente de tráfico, el uso de los corticoides, un tratamiento prolongado con corticoides, porque eso afecta mucho a lo que es la densidad ósea del hueso y puede provocar desgaste. El SIDA, el cáncer, y luego, muy importante también, el estado general. Un paciente que está con poco ánimo, que se encuentra mal, con poco apetito, con fiebre, nos tiene que hacer pensar también en otro tipo de patologías que no sean una lumbalgia mecánica. La pérdida de peso brusca, no es que pierda 2 kilos porque estoy tomando medicación y me encuentro mal y no tengo mucho apetito, no, es perder muchos kilos en poco tiempo, sin ninguna causa aparente. ¿No? Y luego, eso, como te comentaba antes, el déficit neurológico es muy importante, que pierda fuerza y además también de manera brusca. Así que es verdad que uno cuando le duele la espalda se mueve menos. Cuando tiene una ciática, esa pierna la lleva un poco a rastra, pero es más por el dolor, no es porque haya una pérdida de fuerza evidente, ¿no? Evidente, ¿vale? Y luego alguna deformidad que haya en la columna. Esos son los signos que tienen que hacernos... Os pueden hacer pensar que puede ser la cosa más grave. Que puede ser algo grave, sí, y entonces ir al médico. ¿Vale? Y bueno, luego existen una serie de pruebas complementarias con las que os ayudáis también a la hora de llevar a cabo ese diagnóstico, ¿no? Eso es, un poco, muchas veces por intentar afianzar un poquito y concretar más cuál es la lesión que tiene, pero como llevo diciéndote todo el tiempo, la aportación es mínima, ¿no? Es mínima, es mínima, porque muchas veces al final pedimos una radiografía, una resonancia, y sí, vemos lesiones, porque evidentemente quien no tiene con 45 o 50 años un poquito de desgaste y un poco de artrosis, todos, entonces nos centramos en que tiene artrosis y
y con eso nos vale. Y muchas veces no es la causa del dolor, porque esa artrosis la has tenido desde los 20. Desde los 20. Entonces, vale las pruebas complementarias, pero en casos concretos. Y luego quería comentar lo de la resonancia, que también es como... Estamos muy focalizados con la resonancia magnética, que es la que nos informa de todo, ¿no? Parece que es mágica, ¿no? Es mágica. Y como ves, si le hacemos una resonancia a cualquier persona que no tenga dolor, en el 25% de las personas aparece una hernia de disco y en el 50% una protusión discal, que es como el principio de una hernia de disco. O sea que igualmente casi todos tenemos algo ahí oculto que no sabemos que tenemos, ¿no? Exactamente. ¿La radiografía sirve en estos casos, Isabel? La radiografía sirve para cosas concretas y hay que pedirla, evidentemente, antes que pedir una resonancia. Así, de primera, una radiografía no la solemos pedir, salvo que haya algún signo de alarma y queramos descartar. Hay veces que se ve una fractura vertebral, se puede ver directamente en la radiografía. O que sea un dolor crónico que ha aparecido una y otra vez y el paciente no tiene ninguna radiografía en ninguno de esos episodios, entonces directamente se le pide una radiografía. Y luego la otra indicación para pedir una radiografía es después de haber tenido un tratamiento adecuado médico y llevar como unas 4 semanas o 6 con ese dolor, pues pedimos una radiografía también. Y siempre en las dos proyecciones, una AP y una lateral para ver la columna de frente y de lado, ¿no? Y de lado. Sí que es verdad que los discos no se ven en la radiografía, pero bueno, el espacio donde están ya nos orienta en la radiografía. Se aprecia un poco, ¿no? Y de la radiografía pasaríamos a la resonancia, en los casos en los que no está indicada la primera, ¿no? La resonancia es la prueba ideal cuando hay un dolor irradiado, un dolor radicular, es decir, un dolor, ese típico dolor que viene a lo largo de toda la pierna, que te da como sensación de hormigueo, calambre, una sensación rara en las piernas. La prueba ideal es la resonancia. No quiere decir que a todo el mundo que tenga eso haya que pedirle una resonancia, porque al final ese tipo de dolor cede en el tiempo, un poco más o menos, pero acaba cediendo y no nos va a aportar ninguna información que nos haga cambiar el tratamiento, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay cierto tipo de momentos en los que esa resonancia hay que pedirla. Como he puesto ahí, pues un dolor eso que llevas con tratamiento 6 semanas y es un dolor radicular y llevas un tratamiento correcto y sigues con ese dolor, pues algo hay que mirar. Que haya un déficit neurológico severo, como te he comentado antes, una pérdida de fuerza y además brusca. Hay veces que te quedas con el pie de repente, el pie caído y eres incapaz de levantarlo. Eso nos indica que hay una lesión brusca, seguramente una hernia de disco aguda. Y eso se ve en la resonancia. Y con signos de alarma para ver si hay infección, neoplasia o alguna fractura o síndrome de cola de caballo. Eso es una lesión en la parte final de la raíz de la columna, al final en el sacro, que nos da otra serie de síntomas también a nivel genitourinario, pérdida de alteración de los esfínteres y ese tipo de patologías. Eso hay que verlo con la resonancia porque es donde vemos las raíces que están afectadas. Y por último eso, si pensamos que hay una estenosis de canal, el huequecillo ese por donde pasa la médula, que hemos visto antes que era un orificio entre todas las vértebras, a veces por el propio desgaste se va estrechando por la propia artrosis y no deja que funcione bien la médula, nos da síntomas a nivel distal. Entonces eso se ve también por la resonancia. Por la resonancia, ¿no? ¿Hay más pruebas, Isabel, además de estas dos? Hay más pruebas, sí. Bueno, esto quería comentar, sí, lo de la resonancia, un poco, yo sé que igual me voy a resultar un poco pesada, pero quiero aclarar porque la resonancia siempre nos focalizamos mucho en solicitar una resonancia magnética. Y muchas veces es simplemente por satisfacción del paciente, porque dice, bueno, pues quiero saber lo que tengo. Bueno, tienes una hernia, pero a lo mejor no es el problema principal. Y se hace muchas veces a demanda, ¿no? Se hace muchas veces a demanda. Y hay que entender que la resonancia, al fin y al cabo, ni te va a quitar el dolor, ni te va a quitar la impotencia y la discapacidad que tú tienes. Entonces, no es lo importante el pedir una resonancia, porque además muchas veces nos lleva incluso a indicar cirugías que luego no van bien y es porque realmente no
no era la causa del dolor esa hernia que tú tenías. Muchas veces los pacientes queremos saber más que los especialistas, ¿no? Exactamente. Me parece que es que el médico no quiere pedir la resonancia. No, es que muchas veces no aporta tanta información como necesitamos. ¿Vale? Y luego, como tú dices, sí, hay otro tipo de pruebas para ver otro tipo de patologías. Los TAC, por ejemplo, nos indican más las lesiones en el hueso. Entonces, para ver fracturas es mejor pedir un TAC que una resonancia. Y cuando está contraindicada la resonancia, por ejemplo, por un marcapasos o alguna cosa de este tipo, pues pedimos un TAC que también nos ayuda. La gammagrafía ósea también es otro tipo de prueba que es menos conocida, pero nos ayuda mucho cuando hay alguna infección o para descartar una inflamación en las articulaciones de la parte final de la columna, en la zona de la región del sacro. Allí hay unas articulaciones que, como es la parte distal de la columna lumbar, nos da también un dolor en esa zona, una lumbalgia, pero no es por lesión en la columna lumbar, sino en las articulaciones del sacro. Y eso lo podemos ver en una gammografía mejor. Y la analítica, pues por supuesto, para descartar otro tipo de problemas y que no sea una lumbalgia mecánica, nos ayudan las analíticas. Las analíticas normales, ¿no? Las que estamos más acostumbrados. Una vez que ya tenéis diagnosticado todo, Isabel, o prácticamente sabéis o podéis tener un indicio de por dónde va ese origen del dolor, ¿cómo se trata? Lo fundamental es quitar el dolor. Como ya te digo, ni la resonancia ni la historia, nada nos quita el dolor. Y lo que uno quiere es estar bien. El dolor lo que nos provoca es una inactividad. Al final hace que te muevas menos, la musculatura se debilita, esa debilidad hace que toleres menos el ejercicio, te mueves menos y ese moverte menos te causa más dolor. Entonces entramos ahí... Un círculo vicioso. En un círculo vicioso que no hay manera de romperlo. Entonces lo fundamental del tratamiento es romper ese círculo vicioso. Y entonces empezamos con el tratamiento en función de la época de dolor en la que estemos, si es un dolor agudo, subagudo o crónico. En el dolor agudo que hemos dicho antes, que era el más reciente, el de menos de mes y medio, lo principal es quitar el dolor y evitar esa discapacidad y esa inactividad que tiende a ir al paciente con dolor. Entonces, lo primero es informarle al paciente de que eso se le va a quitar, que lo habitual es que no sea una patología grave y que ceda más o menos en el tiempo, y empezar por una medicación analgésica, empezar por lo más bajito. Hay que seguir la típica escala analgésica de la OMS. Empezamos con un paracetamol, un nolotil y vamos subiendo hasta los opiáceos, los mórficos progresivamente, ¿vale? Pero siempre por lo más bajito que te quite el dolor. Claro, porque al final los medicamentos también son invasivos con otro tipo de órganos y demás, ¿no? Entonces, exactamente, hay que intentar evitar eso. Y recomendarle un poquito de actividad física. Sí que es verdad que te duele cuando te mueves, pero algo de actividad, tienes que tener una actividad controlada e indicar al paciente las normas, sobre todo posturales, para evitar el dolor, como estar sentado, como dormir, un poco para proteger las articulaciones. Vale. Eso en cuanto al dolor agudo, ¿no? En el subagudo. Esto ya lleva un poquito más de tiempo y lo que hay que intentar es prevenir que se cronifique. Y aquí es fundamental el ejercicio, una rehabilitación activa. Activa quiere decir que la haga el paciente, que se mueva, un poquito de caminar, evitando las pendientes, los terrenos irregulares, pero intentar que sea cada día o cada 2 o 3 días aumentar un poquito más, que vayamos tolerando más el ejercicio, ¿no? Y hacer estiramientos de la zona que duele. Eso es lo fundamental para intentar retomar una vida normal lo antes posible y evitar que nos cronifiquemos con ese... ¿Se sigue tomando analgésico también durante esta época? Sí, intentamos reducir, pero sí, si hay dolor y necesitas algo de medicación se toma. ¿Y si pasamos a dolor crónico? Pues el dolor crónico seguimos lo mismo, intentar disminuir el dolor e intentar que uno conozca su dolor y sus limitaciones. Entonces, lo ideal es que el paciente reconozca con qué le puede aparecer el dolor y qué cosas debe evitar.
y tener la medicación ahí, evitando, como tú dices, el uso excesivo de la medicación, porque al final nos daña otros órganos. Entonces, no es estar tomando siempre medicación, intenta tomar el medicamento en momentos puntuales que sabes que te va a durar 2 o 3 días, tomas la medicación pautada y luego intentas reducirla, porque si no, acabas medicado siempre. Toda la vida, ¿no? Y aquí el ejercicio, el límite lo pone uno, supongo, ¿no? En este caso, ¿no? Sí, el límite lo pone uno, en función del dolor. Siempre tienes que hacer ejercicio según tolerancia. En el momento que aparece dolor, frenar. Por eso digo que es muy importante la información desde el principio al paciente para saber que es algo que le va a durar más o menos tiempo, pero que al final va a ceder. Entonces tienes que intentar hacer algo de ejercicio cada vez más progresivo para llevar una vida normal, que además te va a ayudar a fortalecer la musculatura y prevenir que duela. El dolor te va a aparecer más tarde en el tiempo. ¿Os llegan muchos pacientes ya en este estado de cronicidad? Sí, la verdad es que sí. La mayoría de la consulta es dolor crónico, sobre todo en abuelitos que no entienden muy bien esta información o que no son capaces de a lo mejor hacer un ejercicio, son más reacios a la actividad física. Y hay que cuidarse a todas las edades, ¿no? ¿Existen otro tipo de tratamientos, además del ejercicio? Sí, lo fundamental, como te he dicho, es eso, la información, los analgésicos, el ejercicio, y luego como no hay nada realmente eficaz, ni hay 100% una causa en concreta, hay muchos tratamientos. Tenemos el frío, el calor, la electroterapia, los TEN analgésicos, las escuelas de espalda que se organizan en algunos centros donde se le da información al paciente y a la vez se le enseña a hacer ejercicios, se le explica esas normas posturales que en el día a día nos falla mucho. Luego la terapia manual, los masajes, las manipulaciones, siempre con cuidado y teniendo en cuenta en manos de quien... Sí, sobre todo un profesional, ¿no? Exactamente, que sean profesionales de esto. Y luego, como tratamientos alternativos, en realidad lo único que se ve que sea realmente efectivo es la acupuntura. Otro tipo de técnica, bueno. Y luego he puesto las ortesis lumbares, las fajas. Es un tratamiento que no hay que abusar de él tampoco, igual que la medicación. Es para momentos muy puntuales, para cargar peso, para estar mucho tiempo en la misma postura, a lo mejor conduciendo, ponerte la faja, pero siempre en momentos muy concretos para evitar que esa faja nos debilite la musculatura. Pues, al final, si siempre tienes esa ayuda, no trabaja el músculo. Exactamente, ¿no? El músculo se acaba debilitando y nos hace menos tolerante al ejercicio y nos provoca más dolor. Y luego, bueno, hay otras técnicas ya, cuando toda la medicación hemos subido a tratamientos con la escala máxima de analgesia, con mórficos y eso, y vemos que no somos capaces de controlar el dolor, están las técnicas invasivas, pues infiltraciones epidurales, los bloqueos nerviosos, la radiofrecuencia, quemar las raíces nerviosas, y luego la cirugía. La cirugía indicada de manera urgente cuando hay un déficit neurológico brusco y severo, un pie caído de repente, eso es indicación de cirugía en el momento. Y luego las otras indicaciones de cirugía lo he puesto con interrogante, porque no es tan matemático, ¿no? No es una hernia de disco, me opero, no. Es un dolor radicular, un dolor crónico radicular que no termina de ceder. Tampoco la cirugía te garantiza siempre que te vaya a quitar el dolor, y el que falle el tratamiento conservador y todo lo que ya hemos dicho no siempre es indicación de cirugía. Hay que valorar eso un poco, como tú dices, paciente a paciente. De hecho, hay veces que el propio médico indica que él esperaría, ¿no?, para la cirugía, ¿no? Exactamente, la mayoría de las veces te dice que espere. Lo ideal es el tratamiento conservador hasta... Hombre, hay veces que hay que operar, evidentemente, pero ya ultimísimo recurso. Pero es como el último recurso, sí. ¿Y hay algún tratamiento
de estos que venden como mágicos, que realmente esté demostrado que no funcionan? Bueno, tratamientos mágicos. Por mágicos. desmitificar un poco, ¿no? También en la gente que nos escucha. Yo, en el ozono no hay nada demostrado científicamente. Sí que es verdad que se usa mucho y tiene muchas teorías y muchos, incluso compañeros míos, a favor del ozono, pero realmente demostrado no hay nada. Pues nada, queda ahí también porque me gusta desmitificar también ese tipo de cosas que todos hemos escuchado a lo mejor y que mejor que un especialista como tú en este caso. Y luego también hay los típicos tratamientos con magnesio, hialurónico, colágeno. Yo siempre digo, te puedes tomar lo que quieras, mal no te va a hacer, pero tampoco hay nada demostrado no hay nada mágico en este caso. Que lo mejore. Pues no sé si nos queda algo más, Isabel, para terminar. Yo por mí, nada, daros las gracias por invitarme a explicar un poquito de... Nada, muchísimas gracias a ti. Hacemos un pequeño resumen, por tanto, para la gente que nos está escuchando. Ejercicio físico, sobre todo. Fundamental. Aunque no tengas dolor, es bueno hacerlo para prevenir precisamente ese dolor, ¿no? Y luego, en el caso de que uno tenga dolor, que no se asuste, que en el 80% de las ocasiones es algo leve, ¿no? Es algo leve, sí. Hay veces que es muy pesado, pero es leve. Entonces, no hay que preocuparse. Estupendo, Isabel. Pues muchísimas gracias por atender nuestra llamada y bueno, esperemos que siga todo bien y que no te tengamos que ver en la consulta por lo menos en un tiempo. Bueno, gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta ahora.